Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Estamos en la terraza de la sede principal del Ministerio Público, aquí en Caracas. Vamos a conversar con el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Nació en El Tigre, estado de Anzoátegui, abogado con posgrados en Derecho Penal y Derechos Humanos, luchador por los derechos humanos durante toda su vida, parlamentario constituyente, fue electo gobernador del estado de Anzoátegui por 2 periodos consecutivos, fue defensor del pueblo y ha publicado 11 libros de poesía. Bienvenido, fiscal. ¿Cómo está? Muchas gracias por la oportunidad. Me permito retirar el obligatorio tapabocas para atender tu entrevista y poder interactuar con tus televidentes. La Fiscalía es una de las instituciones que goza hoy de una excelente valoración por parte de la opinión pública por su desempeño. Quisiera que comenzáramos a hacer un balance de la lucha, específicamente de la lucha contra la corrupción y en defensa de los derechos humanos. Me refiero a casos al interior del Ministerio Público, casos de corrupción en empresas privadas, en empresas del Estado, casos de corrupción en cuerpos de seguridad. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué balance puedes hacer? Sí, efectivamente, lo que nosotros hemos hecho, pienso, ha sido un antes y un después dentro de esta institución. Ha marcado una honda huella, a pesar del corto tiempo, si nos permite esta entrevista más o menos graficar. Nosotros fuimos designados fiscal general de la República en agosto del año 2017, el 5 de agosto, ya vamos a cumplir exactamente 4 años en agosto de este presente año. Y en ese largo y corto a la vez periodo de tiempo, porque todo es relativo, ¿no? Yo más bien pienso que es corto porque el periodo de un fiscal general, si te pones a ver, son 7 años, el primer periodo. En todo caso, lo que importa resaltar es eso que tú dices, una lucha sin cuartel en pro de la ética, en pro de la defensa ciudadana, en pro de la estabilidad democrática. Cuando, por ejemplo, tú luchas contra flagelos como la delincuencia organizada, el terrorismo, la violencia en todas sus formas vinculada a la delincuencia organizada, los traficantes de drogas, las personas que en bandas se agrupan para atacar a los bienes públicos o privados, a las personas. Estamos hablando, mira, de delitos graves que afectan una sociedad como la venezolana dentro de la esfera latinoamericana. Así que la lucha ha sido muy dura, con mucho sacrificio, sin descanso, porque yo la califico de una lucha que no tiene vacaciones. En mi caso personal, me toca trabajar de lunes a lunes, así haya feriado, así haya supuestamente, ponte tú, un periodo vacacional como diciembre, un periodo vacacional como el cese del año escolar, etcétera. Para un fiscal general de la República y para los que me acompañan, no hay descanso porque el delito no duerme. Los que cometen delitos, los que atentan contra la paz de la República, los que cometen acciones que están al margen de la ley, no se van de vacaciones. ¿Cuáles son los logros? Por tal sentido, creo que el primer logro es ese. El primer logro es rescatar y recuperar la institucionalidad en esta importantísima, vamos a decir así, frente de batalla en contra de la corrupción, del terrorismo, de la delincuencia organizada, de los delitos comunes, del tráfico de drogas, en todas sus maneras. Hay funcionarios. Los logros muy precisos que no son solamente números. Yo te puedo dar números a granel, sino esta institución se ha acercado a la gente de una forma tal que con muchos obstáculos, con la depuración interna que hemos tenido, si tú me preguntas, logros a lo interior, yo creo que es elevar la moral y la ética de nuestros funcionarios, porque aquí los honestos somos más.
los que practicamos la decencia pública somos más. La minoría son estos, por ejemplo, que te quiero mencionar. Una cifra que es un total de 169 procesados. Fiscales, exfiscales del Ministerio Público, 269, de los cuales a estas personas se le han tramitado 125 imputaciones, privados de libertad en este momento porque el delito cometido no ameritaba medida cautelar sustitutiva de privativa de libertad, 20 también, ¿no? Órdenes de aprehensión en camino, 20. Fiscales que gozan en este momento de una medida cautelar, es decir, están judicializados, están imputados, pero están o en arresto domiciliario o en régimen de presentación, 21. Condenados ya 24. Investigados que finalmente terminaron en archivo judicial, 28, para un gran total de 269, que yo creo que es un precedente incluso en América Latina. O sea, dime tú en qué institución similar a la nuestra en América Latina tú has visto que aguas adentro nosotros buscamos que las cosas funcionen como debe ser. Una depuración profunda, ¿no? Claro, y que con pruebas en la mano. Incluso nosotros hemos visto tramas en las cuales los que se componen para hacer estos delitos se agrupan para hacerlo, suponte, para que no se tramite una orden de aprehensión, para que imputada la persona no sea luego acusada en las semanas posteriores a esa imputación, para que incluso tampoco sea condenada, buscar un sobreseimiento. Y las tramas varían, desde inventar, por ejemplo, documentos que son totalmente falsificados, es una forma. Entre ellos, por ejemplo, informe médico. Ha ocurrido mucho. Obviamente, la extorsión a la presunta víctima, entre comillas, o al presunto culpable. Esas modalidades nosotros las hemos incluso en ruedas de prensa mostrado para que la gente sepa y eso se divulgue en todos los caminos, pues a través de los medios de comunicación y de las redes. ¿Para qué? Mira, para que haya la denuncia. Uno de los logros también es eso, el poder de la denuncia, que la gente no tenga miedo de denunciar, que se atreva a venir acá y que su voz va a ser escuchada. Obviamente, si nos vamos a lo general, yo te pudiera hablar de golpes severos a la corrupción petrolera, más de 100 gerentes privados de libertad y procesados, judicializados. Mira, por haber cometido actos en contra de nuestra principal. Necesitamos ir a una pausa comercial inevitable. Quiero que nos hagas un balance acerca de la lucha contra la corrupción en las empresas del Estado, en las instituciones del Estado, en los cuerpos de seguridad. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencia. Nos encontramos en la terraza de la sede principal del Ministerio Público con el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Te preguntaba acerca de la lucha contra la corrupción y específicamente hay denuncias en las empresas del Estado, en los cuerpos de seguridad. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, mira, como te decía, el tema no es tanto que ocurra, el tema es que te ocupes de ello. Y nosotros hemos, creo, y así lo ha sentido la opinión pública, sentado un positivo precedente para judicializar no solamente en lo interno a quien mancille su credencial, su cargo, su responsabilidad. Como bien te señalé acá, casi 300 funcionarios adscritos al Ministerio Público judicializados, procesados, porque han sido denunciados con pruebas en la mano por las propias víctimas, o nosotros mismos los hemos descubierto, le hemos hecho las debidas pesquisas, grabaciones,
etcétera. Por lo tanto, yo creo que a partir de allí hay suficiente moral para ver, para mirar lo que pueda ocurrir y las denuncias que nos puedan enviar desde otros organismos del Estado venezolano. Por lo tanto, yo te diría que no solamente ha sido la lucha en contra de la gerencia o empresarios vinculados a PDVSA que han hecho lo malo, que han buscado nada más y nada menos que golpear nuestra principal industria con un fin no solo de enriquecimiento individual e ilícito, sino yo digo que también atentar en contra de la estabilidad económica del país. Ellos han sido sancionados, han sido perseguidos, son muchas las tramas que la opinión pública conoce al detalle, están en innumerables ruedas de prensa y alocuciones que aquí mismo hemos dado en esta misma zona donde nos encontramos haciendo esta entrevista contigo. Recientes hemos conocido algunas empresas del Estado, como tú señalas, pero también existe la delincuencia que a través de estafas, a través de la validación, suponte tú, de un comerciante, de un empresario privado que se conecta con un funcionario público. Yo creo que eso es un círculo vicioso. Cuando tú hablas de empresas del Estado, pero es que siempre detrás hay un extorsionador, un instigador que es un comerciante, entre comillas, un pseudo comerciante, un pseudo empresario que busca hacer las cosas negativas, que busca hacer lo malo. Entonces yo creo que estos 3 años y 9 meses que tenemos acá en el Ministerio Público han marcado una importantísima, como te dije inicialmente, fuente y frente de lucha en pro de la moral, de la ética, de la decencia pública, que obliga a todos, y tú lo decías, creo que al principio de tu programa, es bueno que lo repitas, no sé, Sí. que el Ministerio Público tiene una buena y positiva valoración a La nivel nacional. Fiscalía General de la República se encuentra hoy entre las 5 primeras instituciones con mayor o mejor evaluación positiva de gestión. Eso no es algo que Ahora, nace el de la ciudadano, nada. ¿cómo puede sentirse el ciudadano? Mira, el ciudadano que denuncia, que acude a la Fiscalía. Mira, incluso nosotros tenemos ya unidades especializadas. Por ejemplo, en derechos humanos, una unidad de atención a la víctima. Campesinos deben dirigirse a esa unidad de atención a la víctima. Trabajadores, víctimas de abusos policiales. Tú me preguntabas, por ejemplo, el tema de cuerpos policiales. Oye, la lucha que hemos dado en pro de los derechos humanos, en contra de la corrupción policial, ha sido histórica. Contra la matraca, por ejemplo. Sí, pero ya eso ha devenido y mutado en cosas peores que una simple matraca. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo he dicho, y lo he repetido, y lo voy a repetir, que todo allanamiento que haga un cuerpo policial debe contar con la presencia de un fiscal del Ministerio Público debidamente informado a través de un acta policial de una situación que amerita el allanamiento a una vivienda, a un comercio, a una empresa, etcétera. Porque hemos lamentablemente observado que cuando se hace sin un fiscal del Ministerio Público ocurren situaciones que luego denuncian las víctimas. Por ejemplo, el robo a pertenencia, el robo a mano armada, ¿verdad? A pertenencia de esa morada, de esa casa, de ese hogar, de ese comercio, en medio del allanamiento. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados, hay eso que denunciarlo, porque eso no está en la ley, eso infringe lo que establece el título 3 de los derechos humanos de nuestra Constitución. Igualmente el tema de el atentar contra el derecho a la vida, contra la integridad física. En Venezuela está prohibido, por ejemplo, las ejecuciones llamadas coloquialmente ejecuciones extrajudiciales. Quien la cometa, funcionario de cualquier cuerpo policial, sabrá que mientras nosotros estemos en el Ministerio Público, ese tipo de delito será perseguido y sancionado. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque hay derechos que no pueden nunca negociarse, jamás. Los derechos humanos, la integridad. Por ejemplo, está prohibido en Venezuela la pena de muerte, la tortura, la privación ilegítima de libertad. Entonces, nosotros hemos rendido balance de funcionarios policiales por millares que han sido investigados de todos los cuerpos
policiales, tanto civiles como militares, que se han desviado de ese camino, inclusive al margen de los mandos. Mucha gente quiere hablar a priori sin conocer de unas tramas para querer ganar ventaja política. Oye, si lamentablemente un fiscal, por ejemplo, comete acciones indebidas, yo, como fiscal general de la República, ordeno la apertura de una investigación y va sancionado y va judicializado y va privado, para que me permita terminar la idea. Pero a mí no me pueden, por ejemplo, incriminar de lo que hicieron, por ejemplo, los 3 fiscales en el Zulia, que una víctima de robo de ganado va a hacer la denuncia, dice: Pedro Pérez fue el que me robó el ganado, 300 cabezas de ganado. Terminó siendo prácticamente liberado de responsabilidad el que robó el ganado, y la víctima le dictaron una orden de aprehensión porque previamente la extorsionaron, le quitaron $5,000. Luego se recusó a ese fiscal, o ella la recusó, vinieron otros fiscales que le pidieron $50,000. Como ella no los dio, bueno, libraron contra ella una orden de aprehensión. La señora vino con el presidente Fedenagas acá. Para ponerte un ejemplo reciente, yo los recibí, ordené ese mismo día, me recuerdo, fue un jueves, hace unas 3 semanas, la apertura de la investigación, y las órdenes de aprehensión se libraron de manera, yo diría, perentoria, y fueron detenidos los 3 fiscales, no solo destituidos, detenidos. Ahí está un ejemplo de cómo se debe actuar. Ahora bien, cuando hablan, no, que si lamentablemente un funcionario policial cometió una violación de derechos humanos, él debe responder por ello. Ahora, si en medio de la investigación, suponte tú, que un inmediato superior a él pudo haber estado involucrado, perfecto, eso ha ocurrido y también ha sido castigado, pero aquí se juega mucho con eso, ¿no? Entonces, y fíjate, te termino, el tema de las alcabalas, que siempre lo menciono y lo voy a seguir mencionando. Nadie debe temer denunciar lo que ocurra en las alcabalas. Ningún ciudadano venezolano, hombre, mujer, padre o madre de familia, puede dejar de denunciar a tal o cual agente del Estado que, al margen de la ley, les roba sus pertenencias porque los coloca a un costado de una carretera, aparte de que están en una vía pública, muchas veces por las propias situaciones climáticas, etcétera, peligrosas de por sí. Vas a venir entonces tú a someterlos a una especie de allanamiento en el vehículo. Y si ves que tienen objetos de valor, inclusive su propia ropa, se las roban. Bueno, grábenlo y vean la identificación de quiénes son y los denuncian, porque yo te aseguro, como lo dije una vez, ninguna autoridad civil o militar está de acuerdo con eso. Y quien esté de acuerdo, bueno, lamentablemente tendrá que responder frente a la ley. Has hecho denuncias muy concretas contra el abuso sexual en el medio artístico y farandulero. Quiero que cuando regresemos de la pausa comercial hablemos específicamente de esas denuncias y del maltrato animal. Correcto. Ya venimos. De la sede principal del Ministerio Público con el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Le preguntaba, fiscal, acerca de las denuncias que usted mismo ha hecho contra el abuso sexual, específicamente en el medio farandulero, en el medio artístico. Bueno, sí, efectivamente. ¿Qué ha pasado? Bueno, mira, si hay víctimas que denuncian que han sido ultrajadas, que han sido maltratadas física, moralmente, que han sido perseguidas por personas que, validas de algún poder, en este caso sea musical, sea artístico como tú mencionas, o sea económico, pero voy más allá. En el día a día se ve también el tema de la violencia intrafamiliar, pero esa es la que más pudiera ser diariamente nombrada, pero esta que tú acabas de graficar, mucha gente quiso silenciarla. El uso, por ejemplo, de agencias de modelaje para utilizar a esas muchachas jóvenes y convertirlas o pasarlas luego a una red de prostitución. Eso es inaceptable para cualquier padre de familia, para cualquier sociedad. ¿Cómo van las investigaciones? En el caso muy sonado de aquellas muchachas que, engañadas presuntamente al inicio por una manager
que les dice no, que van para una fiesta en Puerto Ordaz, terminó siendo que no era así. Era ir a, entre comillas, servirle de invitadas sin que ellas supiesen que fuese así, según lo que ellas mismas declaran, a uno de los pranes de las minas del Dorado y del Callao, conocido como el Negro Fabio. Un delito grave. Si esas jóvenes hubieran llegado allá, pudo haber pasado algo peor, ¿no crees tú? Si no interviene el Ministerio Público, los órganos auxiliares de justicia, ¿qué hubiese pasado? No sabemos, pero pudo haber ocurrido un evento negativo. Hay detenciones, claro que hay detenciones y hay órdenes de aprehensión. Entonces, pero eso es como que un ejemplo de esta lucha. No sé si me captas, ¿no? Porque de pronto hay muchas fachadas para agredir a la mujer. No solamente lo que se conoce normalmente, que hemos sido muy duros, como debe ser, implacables contra ese tipo de actuación. Yo por eso digo que la denuncia es la salvación. La denuncia temprana. Nosotros, como te dije, tenemos unidades de atención a la víctima en derechos humanos, fiscalías especializadas para atender temas de violencia de género, fiscalías especializadas para atender, por ejemplo, los derechos que asisten a los campesinos, también en esa misma unidad de atención a la víctima de violaciones de derechos humanos. Tenemos fiscalías especializadas para la atención de niños, niñas y adolescentes. Eso no existía antes. ¿Maltrato animal? Y en esa misma área de trabajo hemos logrado visibilizar un hecho gravísimo que al principio algunos, yo diría ignorantes supinos, porque usted puede ser ignorante por la propia circunstancia de la vida, no tuvo acceso al estudio, no pudo tener acceso a inclusive los libros que te pueden haber llevado a ser un improvisado cultor de cualquier tema. No tuviste esa oportunidad. Entonces, uno puede entender, oye, esa ignorancia lamentablemente fue el medio que le pudo tocar vivir a esa persona. Pero el ignorante supino es aquel que conociendo, que entendiendo, que estudiando incluso hasta graduados universitarios, no entienden o no quieren dominar un tema por eso, porque son ignorantes supinos. Entonces, al principio se quiso banalizar esta lucha, sí. se le quiso dar un ribete de frivolidad. ¿Y qué he determinado yo como conclusión, que se ha repetido mucho? Yo he concluido con lo siguiente: quien maltrata y mata a un animal doméstico de fauna silvestre, lo puede hacer contra una mujer y un niño. Quien maltrata a un animal lo puede hacer mañana contra una mujer y un niño. Eso está comprobado. ¿Por qué? Porque son personas indefensas, vulnerables. ¿Por qué usted tiene que, en venganza con un vecino que tuvo una discusión usted con él, matarle a la mascota de 2 tiros, lanzarla de un precipicio? Es un ser vivo. Y aquí hay una ley que nosotros hemos presentado una mejora a esa ley. Yo le presenté a la Asamblea Nacional 5 leyes en materia de derechos humanos, una ley de nuevos derechos humanos, una ley en defensa del medio ambiente y contra el maltrato animal, para penalizar de manera más severa ese flagelo que no es tan común como alguna gente piensa solamente en un sector. No, no, eso es común, no en un sector, eso puede ocurrir en cualquier lugar. Y nosotros hemos hecho justicia, de verdad, y la gente lo ha sentido como tal, porque para muchos una mascota, Chemel, oye, es parte de su familia. Entonces los envenenan adrede. Hemos visto casos como, por ejemplo, en alguna finca o empresa, porque hay unos perros comunitarios que van transitando y ladran y asustan a una gallina. Bueno, aparecen envenenados 20 perros. Ah, sí. Entonces el gerente de la empresa tiene que ser responsable. O lo que yo he dicho, oído con esto, el uso de animales para aberraciones como de, por ejemplo, grabar videos matando a los animales en especie de películas pornográficas caseras, en donde aparecen mujeres vestidas sugestivamente con tacones, los van poco a poco torturando físicamente hasta matarlos, mientras alguien va grabando
el video ellas lo venden por 20, 30 dólares, pero el jefe de la banda, eso ocurrió en el estado Lara, el jefe de la banda agarra los videos, los comercializa al exterior, a páginas de aberrados mentales, de depravados mentales, ¿me entiendes?, que consumen ese tipo de, vamos a decir así, de videos, donde inclusive se mezcla la pornografía infantil. ¿Qué te parece? En esa banda la desmantelamos en Lara, hay casi 10 detenidos y varias órdenes de aprehensión. O sea, fíjate lo que se mezcla: pornografía infantil, maltrato animal, entre otras cosas, en el mismo momento. Y eso le han dado de nombre Animal Fetish Crush, pero con el uso de niños. Oye, entonces el que me diga que esto no hay que hacerlo porque supuestamente a algunos les parece banal, bueno, mire, yo le digo algo: usted tiene familia, usted tiene hijos, hijas, capaz que un hijo suyo mañana va a tener una mascota, no le gustará que por venganza sea literalmente muerta, ¿verdad?, porque alguien así lo quiso. Pero voy más allá, el tema de la fauna silvestre. Hay animales en peligro de extinción, usted no puede matarlos. Entonces usted lo mata, ¿por qué? Porque usted es un cazador, se siente el cazador novato, voy aquí y matar a, te repito, especies que deben preservarse. Eso es un delito que debe ser, como te dije, perseguido y sancionado. Y yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo, incluso desde que fui gobernador del estado de Anzoátegui, al hacer jornadas de vacunación de animales. Yo lo hacía de gobernador, gratuitas, con veterinarios que atendían enfermedades de mascotas durante todo mi periodo de gobierno. Y creo que aquí ahora, bueno, ha surgido este frente de lucha también, que ha sido incluso reconocido a nivel de América Latina. Hablando de leyes y proyectos de leyes fiscales, en el mundo entero hay preocupación y se está legislando en consecuencia sobre las ONG por injerencistas. También se está legislando para regular las redes sociales por desestabilizadoras. Incluso China también acaba de promulgar una ley contra las sanciones extranjeras. ¿Qué se está haciendo en Venezuela en estos 3 casos? Pero por favor respóndame cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos con el fiscal general Tarek William Saab. Fiscal, redes sociales, ONG, sanciones extranjeras, ¿qué se está haciendo para legislar? Bueno, mire, en primer lugar yo te puedo hablar como fiscal general de la República, en función de lo que temas como los que tú me mencionas tienen que ver con la investigación penal. Recordemos que el tema de la legislación corresponde a los diputados de la Asamblea Nacional, que han ido presentando en los temas que tú acabas de decir las propuestas respectivas. Nosotros, por ejemplo, en materia de derechos humanos hemos hecho lo pertinente. 5 leyes entregadas que están en manos de, en primer lugar, cuando hicimos el informe de rendición de cuentas a la Asamblea Nacional a finales de febrero, se lo entregamos en sus manos al presidente de la Asamblea Nacional. Posteriormente pasaron a las respectivas comisiones. Pero lo que tú acabas de decir vincula obviamente temas del día a día. ¿Es viable, factible que una ONG financiada de manera encubierta desde el extranjero, no para velar por derecho humano alguno, ni por los connacionales de nuestra patria o de otra, sino para de fachada utilizar esa ONG con el fin último de desestabilizar, a cambio de darle a estas personas ingentes sumas de dinero? De hecho, la administración Trump las hizo públicas. Llegó a decir cuántos millones de dólares iban a parar a manos de ONGs e incluso de medios de comunicación que ellos llaman, entre comillas, prensa libre. Eso fue algo bochornoso. ¿De qué podemos hablar allí? Podemos hablar de algo lícito, de algo ético. Eso tiene que ver con el código de ética del periodismo. Yo pienso que no. Y
En el propio Estados Unidos no permiten eso. Pero por favor, yo pongo siempre este ejemplo. Hubo un tuitero que era menor de edad, escribió algo que significó una amenaza vía Twitter de ese menor de edad, creo que tenía 17 años, en contra del entonces presidente Obama, y ese menor de edad fue preso. Bueno, imagínate tú qué no se dice en Venezuela con el uso La indebido Fiscalía de puede recibir redes. denuncias, ¿no? Por En estos supuesto casos. que sí lo puede, En porque, mira, el uso de las redes tiene un sentido: comunicar, transmitir un mensaje, transmitir una idea, entablar un debate, un diálogo, un encuentro, pero no utilizarla para cometer ilícitos que están en todos los códigos orgánicos procesales penales del planeta. O sea, La que ya hay calumnia, la legislación. infamia, la promoción al odio, la promoción al asesinato, la instigación a delinquir, etcétera, etcétera. Vietnam creó un código de conducta para las redes sociales. Bueno, yo creo que todo eso está en marcha en el planeta, es un debate ya mundial, porque la radio, la prensa y la televisión siempre va a existir, obviamente, pero ya hay un espacio que ha ganado las redes sociales, que no estaban en la etapa clásica de radio, prensa, televisión. Entonces, en función de ello, yo siento que nosotros mismos tenemos que ser autoconstructivos, autocríticos, nosotros mismos, y tener responsabilidad a la hora de hacer uso de una red social, dentro de lo que yo te acabo de decir, cosas positivas. Entonces, en el mundo ahí está ese debate, que no lo escapa de Venezuela. Me imagino que dentro de la Asamblea Nacional los diputados plantearán ese debate, independientemente que sean factores progubernamentales o opositores. Pero ya te hablé también del tema de las ONG. Ahora, el tema de las sanciones, bueno, algo aberrante, un crimen de lesa humanidad, ¿cómo puede calificarse que usted persiga por el planeta Tierra a una empresa como PDVSA, a una empresa del Estado venezolano, y le prohíba intercambiar comercialmente con sus pares del mundo, so pena de ser perseguido, apresado, congelado sus bienes y sancionado? Bloquear el ingreso de medicinas. Bueno, eso ya se ha visto. No se nos ha permitido, en los términos que manda la ley, la compra de vacunas, la compra de medicinas para el COVID. Entonces, eso ya ha causado estragos en la población. La compra de alimentos. Entonces, tú no puedes criminalizar la compra de alimentos, la compra de medicinas por la vía de las sanciones para hacer que estalle el país. ¿Por qué? Porque eso atenta en contra de los derechos humanos de manera masiva. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Porque bueno, se trata de gobiernos extranjeros. Venezuela ha presentado ante la Corte Penal Internacional una denuncia formal como Estado en contra del gobierno de Estados Unidos de América, que promovió esas sanciones. Está en manos de la CPI, eso se conoce como Venezuela 2. Exacto. El caso de Venezuela 1 tiene que ver con denuncias que hizo el Grupo de Lima, imagínate tú, en comandita con Almagro de la OEA, para supuestamente, en función de una instancia internacional, obviando a ellos que en Venezuela, y aquí ya lo hemos hablado, ese tipo de delitos se han perseguido y se han sancionado. Entonces, ¿qué quiere usted? Si en Venezuela, quien viola lamentablemente un derecho humano, se persigue, se castiga, paga con cárcel su falta grave a la ética policial, militar, etcétera, ¿usted qué está pidiendo en la CPI? La silla eléctrica. Nosotros frente a eso te puedo hablar a nivel general, porque no debo en este momento decir más que ellos, pero estamos en una etapa de diálogo, buscando la complementariedad, la cooperación, pero
en el caso de Venezuela 1. En caso de Venezuela 2, queremos oír también la opinión de la CPI. Ha significado estas sanciones severas que han causado daños horribles, terribles, a niños, niñas, adolescentes, enfermos, pacientes, de todos los tipos, porque se nos ha impedido la compra de medicinas. Incluso hay dinero de Venezuela bloqueado en Europa, en Portugal, en Estados Unidos, etcétera, que tenían un fin nada más y nada menos que ese, la compra de alimentos, medicinas, etcétera. Tampoco podemos estar de acuerdo en la confiscación de nuestros bienes para que se le den a una banda de delincuentes. Hay una nueva ola de gobiernos progresistas en América Latina, pero lo que estamos observando es que se está utilizando los medios de comunicación, las leyes, las instituciones para sabotear a estos gobiernos progresistas, para impedir incluso el ascenso al poder o el ascenso como el caso de Perú. Perú, Imagínate. Ecuador, los casos son numerosos. Esto quiere decir que no es posible un proceso de cambio solo desde el poder ejecutivo conquistado en elecciones democráticas, sino que es necesario una convergencia de todas las instituciones del Estado en función de un proceso de cambio. Me responde por favor cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. Domingos 11 de la mañana y domingos 8 de la noche, lunes 8 de la noche. 3 emisiones semanales de análisis situacional. Fiscal, le preguntaba acerca del proceso de cambio o el ascenso de gobiernos progresistas en América Latina, cómo son bloqueados, a veces hasta se le impide Bueno, yo creo que asumir el poder una vez que ganan las elecciones. así, si me permite, Venezuela ha sido ejemplo de ello desde el año 98. 23 años ya transitando ese tipo de sabotaje, de obstáculos permanentes, porque lamentablemente algunos países no creen o no desean o no aceptan que puedan, O las derechas puedan locales. naciones escapar de las esferas de su dominio dentro de la geopolítica. Eso no puede ser. Parece Porque inevitable creo en el la control de las instituciones. yo creo en la multipolaridad a nivel de la política exterior. El derecho que tiene una nación a tener relaciones diplomáticas y comerciales con los países que considere pueden hacerle bien a los pueblos. Llámese Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Reino Unido, España, países del mundo árabe, etcétera. Esa es la multipolaridad. El hecho de que alguien, un gobierno, desee eso, no puede significar que como sanción y castigo venga el bloqueo, promoción de golpe de Estado, como ha ocurrido en Venezuela. El 11 de abril fue un golpe de Estado severo. Quien te habla estuvo detenido 2 días, durante el 12 y 13 de abril, junto con el propio presidente de la República, Hugo Chávez. En mi caso estuve en los calabozos del Helicoide, de la DICIP, la antigua DICIP. Chávez estuvo en la policía militar, luego en la Orchila, etcétera. Es decir, aquí no podemos decir que no pasó algo así, hubo decenas de muertos. ¿Pero qué hacer, fiscal? Y ¿Qué hacer luego, cuando fíjate, las luego un paro instituciones petrolero. sabotean el propio Estado? Pero es que el caso venezolano está por encima de todo lo que tú me has mencionado. Me refiero al caso venezolano. El caso, por ejemplo, de Bolivia. Ok, Hasta un hubo el golpe de golpe de Estado, recuperaron la institucionalidad, pero si tú te pones a ver, en Venezuela hubo, para que veas que los pueblos no olvidan lo que le hicieron a Evo Morales. Y un año después gana un Con mayor sucesor margen. de su legado con mayor margen. Pero fíjate, intento de magnicidio con drones, agosto del año 2018, no olvidemos eso. Golpe de Estado, intento del golpe de Estado el 30 de abril, en plena pandemia del año 2020. Y así sucesivamente, asalto a cuarteles, intento de crear grupos paramilitares en las fronteras para generar caos en el país. Venezuela ha sido víctima de todo eso, más el bloqueo, por lo que tú señalaste al principio.
Entonces tiene que haber un principio de cooperación entre poderes públicos, Exacto. unidos, cooperando. No pueden estar Todos. saboteando. No, No se puede tolerar. vimos lo que ocurrió cuando una Asamblea Nacional que tuvo mayoría de opositores que adversaban al Estado venezolano, la utilizaron para esto que estamos mencionando, bloqueos, sanciones. Desde allí se conspiró, se hizo apología al terrorismo, al golpe de Estado, a todo lo terrible que tu mente pueda imaginar. Yo creo que el caso venezolano es inédito, es único en el mundo por todo lo que ha sido resumido. No es un simple intento de golpe de Estado que hubo el 11 de abril, no, es que han habido varios fallidos afortunadamente, planes para asesinar selectivamente Magnicidio. a figuras del Estado venezolano y en primer lugar al propio presidente de la República, Nicolás Maduro. Es decir, nosotros tenemos que tener muy claro lo que ha ocurrido y lo que se obliga acá es, aparte de la unidad cívico-militar, la unidad institucional. Yo creo en eso porque ¿cómo tú vas a estar, por ejemplo, Poder Ciudadano? Yo formo parte del Poder Ciudadano, el Ministerio Público, más la Defensoría del Pueblo, más la Contraloría General de la República, hacemos el Poder Ciudadano. ¿Cómo tú no vas a cooperar y colaborar, por ejemplo, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Electoral a la hora de las elecciones, con el Poder Legislativo? Ya te dije, cooperamos presentando 5 leyes, que ojalá sean tomadas en cuenta, debatidas y, si es posible, bueno, mejoradas, finalmente sancionadas. Es decir, tú tienes que hacer eso. Yo diría obligatoriamente. Entonces, para mí es necesario el principio de cooperación entre poderes públicos y la unidad del Estado en favor del bien común. Quedan pocos minutos, señor fiscal. Usted ha publicado ya 11 libros de poesía. Claro. 11 libros de poesía. Y seguimos allí. Hay otro proyecto Bueno, mira, de libro. me han dado una buena noticia. Monteávila Editores Latinoamericana reeditará una antología nuestra que se llama En un paisaje boreal, que recorre lo mejor de esos 11 libros y tiene un epílogo de una prosa literaria que estamos ahora creando. El epílogo es ese, ¿no? Un poema en prosa, un largo poema en prosa que se llama Un tren recorre el olvido, que escribí en el mes de febrero de este año. Yo sigo escribiendo porque uno no puede dejar de pensar en la poesía. ¿Qué es la poesía finalmente para un escritor? Es una secuencia de imágenes que te van asediando, que te van persiguiendo en el día y que llega un momento en que esas imágenes, como una fotografía, como una película, como un corto video, tú transformas en un poema que puede ser en verso libre o en prosa poética. Yo ahorita estoy trabajando la prosa literaria, pero que es prosa poética también, o sea, es poesía combinada con verso. Por lo tanto, vendrán esas nuevas creaciones porque nosotros somos de la idea que la intelectualidad, la espiritualidad, en mi caso, mi compromiso con la filosofía budista, el camino recto, el equilibrio, la búsqueda de la armonía, la defensa del medio ambiente, de las cosas loables, el noble sendero óctuple que está acá en este símbolo, que es el símbolo del Dharma, ¿no? Este timón no es un timón de barco. Alguna gente me dice, oye, tú eres fanático del Titanic, de los barcos. Yo digo, no, para todo lo contrario. Ese es el símbolo del Dharma en el budismo, ¿no? Y al final yo siento que todo eso nos une y nos hace mejor padre de familia, mejor ciudadano. Así que la poesía nunca, haya pandemia o no haya pandemia, podrá desaparecer. Jamás. Todo lo contrario, la poesía nos salvará. Bueno, señor fiscal, muchísimas gracias. Muchas por este gracias a análisis ti, situacional. Oscar, por esta oportunidad. Les recuerdo nuestros nuevos horarios. Domingos, 11 de la mañana y 8 de la noche, y lunes, 8 de la noche. Visite nuestra página web, interlaces.net. Los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la